Bueno, hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a abordar la parte escrita, cómo se deben escribir los textos. Vamos a entender cómo se hace un texto, cómo se estructura un texto. Y en ese orden de ideas vamos a explicar la segunda evidencia que me deben entregar para completar el tema de la competencia de comunicación. Entonces, voy a compartir mi diapositiva, les traigo un ejercicio con la finalidad o con el objetivo de interactuar contenido con ustedes y que ustedes, digamos que puedan compartir conmigo un espacio diferente, que es el espacio de un blog, en donde hay unos textos que escribí yo. La idea es que ustedes los lean y socialicemos y me comenten para que ustedes vayan entendiendo básicamente cómo se estructuran los diferentes tipos de texto. ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna, profe. Listo. Les voy a compartir mi presentación. Por favor, me confirman si la pueden ver. ¿La pueden ver? Sí. Gracias. Entonces, chicos, volvemos a lo mismo. Nuestra competencia es desarrollar procesos de comunicación oral y escrita en forma eficaz, efectiva, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. ¿Por qué les hago la explicación y digamos que la salvedad? Para que ustedes entiendan hacia dónde va direccionado todo eso que ustedes están aprendiendo. Entonces dice que las habilidades comunicativas se establecen desde lo verbal o lo digital y por ello comunicar asertivamente teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo, invitando a ver la naturaleza de la comunicación en diversos contextos y procesos dialógicos en la que se asumen diferentes actitudes en relación con el otro y que condicionan la construcción de relaciones personales y profesionales. La actividad de aprendizaje a la que, digamos, nos vamos a enfocar, en la que nos vamos a enfocar, es comunicar asertivamente con cohesión y coherencia léxica. Aquí ya estamos hablando de la parte escrita, del discurso, discurso escrito o del texto. Entonces, obviamente todo eso enfocado hacia lo laboral, porque recuerden que ustedes se están formando aquí precisamente para llegar al entorno, al contexto laboral y poderse desempeñar con mucho éxito. Entonces dice que la duración son 24 horas. Para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis de los componentes formativos relacionando y escribiendo. Chicos, les recomiendo que por favor lean del material que está en la plataforma, que ustedes que tienen allí como complemento de lo que yo les digo acá, y también que lean lo que yo les envíe por el grupo, porque toda esa información les va a ayudar a enriquecer todo su proceso de aprendizaje. Recuerden que el constructivismo es que yo pueda crear conocimiento, construir conocimiento a través de también la participación y de mi actitud frente a ese aprendizaje. Entonces, yo requiero que ustedes también pongan de su parte y no solamente utilicen este espacio para aprender, sino que fuera de la formación dediquen un tiempo para leer, para revisar el material, para traer preguntas, porque es chévere que también me pregunten, que me traigan aportes, porque es que esto es hacer academia y pues no importa que sea virtual, eso no quiere decir que ustedes no puedan vincularse a su proceso y participar. Entonces, por aquí sigo con mi presentación. La evidencia es un informe de creación de contenidos comunicativos. Entonces dice que la comunicación asertiva se constituye en la habilidad que tienen los seres humanos para comunicar, transmitir y recibir mensajes, ideas, sentimientos, creencias, posturas u opiniones propias o ajenos de manera honesta, clara, oportuna y respetuosa. Eso lo hemos venido hablando desde que iniciamos la competencia. Por lo tanto, el desarrollo de esta evidencia implica un proceso escritural que se dará cuenta de su capacidad para comunicarse atendiendo la estructura gramatical, la semiótica, la cohesión y la coherencia léxica en la producción de un texto. Entonces, es lo que yo les quería transmitir y es precisamente el hecho de que no solamente nos podemos comunicar de forma verbal, nosotros también nos comunicamos a través de la parte escrita y esa parte escrita requiere
de una mayor organización y requiere de una mayor claridad, porque como yo les he venido explicando, cuando yo hablo, yo puedo hacer uso de elementos como mi gesticulación, mi postura, el movimiento de mis manos, pero cuando estoy escribiendo, no. Entonces, por eso, a la hora de escribir, hay unos puntos que se deben tener muy claros y se deben tener en cuenta para que la persona que va a leer mi texto pues pueda entender qué es lo que yo les estoy diciendo. Les comparto el libro del cual estoy utilizando para preparar sus sesiones escritas. Este libro es del Instituto Cervantes, es actualizado, entonces digamos que la información que tenemos acá es, entre comillas, actualizada, porque recuerden que el tema es todo el tiempo se está como complementando, se están cambiando cosas, pero para que sepan que este es el libro en el cual nosotros nos basamos para poder enseñarles, o yo me baso para poderles enseñarles a ustedes esto que les traigo para compartir. Entonces, lo que tienen que hacer, ustedes hicieron un video que es la evidencia que hoy debe quedar subida en la plataforma Ensayuna. Ese ejercicio era dos partes, una parte escrita y un video. En esta segunda evidencia, que es la que les estoy explicando el día de hoy, deben hacer un ejercicio investigativo que permita profundizar en el estudio de la situación problema. Para ello, hacer el uso de algunas de las técnicas de registro de información previamente estudiadas en el componente formativo, relacionando de esta manera para organizar la información y tener un panorama más amplio y claro de la situación. Informe donde se dé cuenta de los elementos y procesos propios de la situación problema y que deberá estar estrecha relación con la profesión que desempeñará al final de este proceso formativo y en el contexto en el que se va a desenvolver. Para su elaboración, elegir el tipo de texto que desea escribir, científico, técnico o narrativo, basado en lo descrito en el componente formativo. Yo creería que es más fácil que ustedes describan esa situación, entonces como que la narren, que cuenten qué es lo que está pasando. Es una situación, básicamente la misma situación que ya veníamos trabajando, pero la vamos a tomar con mayor profundidad. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? No, señora, es decir, que ya no va a ser el escrito no va a ser con el contexto científico técnico, sino narrativo y argumentativo, como lo habíamos hablado la vez pasada. Exacto, porque ya venimos trabajando esto, entonces la idea es que ustedes también puedan dar su punto de vista, pero entonces ahora lo vamos a basar con mayor profundidad. Me recuerdo mucho tu caso, Wendy, que es el tema de la discriminación de género, ¿verdad? Sí, señora. Voy a volverlo a poner de ejemplo. Resulta que entonces tú ya me vas a hablar acá con un poco más de certeza sobre estudios históricos que se hayan realizado acerca de esta problemática, como para poderle dar una mayor base teórica. Me vas a ejemplificar, por ejemplo, en Colombia, cómo afecta esto en el ámbito laboral el desempeño de las mujeres, porque la idea es darle un enfoque de mayor profundidad y cuando yo hago eso, pues requiero que mayores fuentes. Importante, chicos, no solo la lectura me genera tener fuentes, ustedes también pueden entrevistar a personas que sepan sobre el tema y pedirles su opinión y reflejar eso en eso que ustedes van a redactar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo lo podría analizar desde, por ejemplo, Wendy, tú puedes entrevistar a una especialista, por ejemplo, a una psicóloga, que te diga cómo influye esa discriminación en la percepción de la mujer y en su desempeño laboral. Porque si a mí todo el tiempo me están subestimando, pues yo también voy digamos que a creerme el cuento y no voy a rendir igual. Puede pasar. Entonces, digamos que la idea es que nosotros podamos confrontar diferentes fuentes para darle mayor seriedad a ese texto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Listo. Los demás,
Y tengo que pregunten para que después no estén confundidos haciendo el ejercicio. Profe, buenas noches. Yo tengo una duda. Hola, ¿Debemos como dime. entrevistar a alguien que tenga conocimiento acerca del tema o nos podemos guiar con, pues, con documentos o con cosas de internet? Sí, también lo pueden hacer, o sea, por eso, por cuando yo hablo de investigación, bueno, ahí se plantea que una investigación, pero digamos que una investigación requiere de diferentes fuentes, entonces tú puedes buscar textos que hablen sobre ese tema. Por ejemplo, cuál es el tema que tú planteaste en tu problema, el que identificaste? Falta de compromiso de, pues, de los trabajadores hacia el instituto, en las Hacia la empresa. tareas y eso, a eso, hacia la empresa. Ok, entonces tú puedes hablar acerca de qué condiciones del contexto pueden estar ocasionando que haya esa falta de compromiso. Por ejemplo, puede ser un tema cultural. Hay personas que dicen que hay lugares en donde, regiones en Colombia en donde las personas son menos productivas debido a temas culturales. Tú puedes decir, bueno, puedo enfocarlo por este lado, o puedo hablar acerca de las condiciones laborales, o puedo hablar acerca de que las personas a veces no trabajan porque quieren hacerlo, o sea, no están en su área y lo que lo disfrutan, sino que les toca. O sea, a veces las personas, y yo creería que muchas personas trabajan en cosas que les toca más, no que realmente les gustaría. Y si a mí me ponen a trabajar o yo tengo que trabajar en algo, no voy a rendir más o igual a que si ese trabajo a mí me gusta y lo disfruto hacerlo. Y entonces eso va, obviamente, a marcar una diferencia en mi desempeño. ¿Estoy siendo clara? Sí, instructora. Entonces, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí esto me encanta. O sea, yo me siento acá y a mí me gusta lo que hago y me gusta enseñar y me gusta explicar y esto me lo disfruto. Para mí no es un trabajo. Entonces, si a mí me pusieran a hacer otra cosa, yo creo que no rendiría lo mismo porque no es mi área. O, por ejemplo, a nosotros en Colombia pocas veces nos ponen a trabajar en cosas que nosotros tenemos. Como esas herramientas y esos talentos, porque también puedes plantearlo, a veces las empresas no saben en qué talentos tienen sus empleados, entonces los ponen a desempeñar funciones en las que no son buenos y resulta que en las que sí son buenos nunca tienen una oportunidad. Mira que eso sería otro aspecto que también podrías entrar a analizar en tu texto. Dime, Jaime. Buenas noches, ¿cómo estás? Mira, que me acabé de conectar, entonces cuando decías que preguntas respecto, ¿me podrían resumir y prometo ver los primeros minutos de la repetición para poder entender un poco de aquí en adelante? Gracias. Estamos hablando de la segunda evidencia, estamos hablando acerca del texto que deben entregar para esta segunda evidencia, que es, digamos, que una profundización de esa primera entrega. Ustedes identificaron un problema en su ámbito laboral. En este texto, en este segundo texto, ese problema lo vamos a profundizar porque ustedes van a realizar una labor investigativa en donde le van a aportar más información a ese texto. ¿Ya? Ah, ok, ok. Y la profundización, ahí en este caso, estabas hablando de una entrevista. Ese pedacito no lo entendí muy bien, qué pena. Ah, ok. No, les estaba diciendo que ustedes pueden utilizar diferentes fuentes. Entonces puedo utilizar libros, yo puedo ir a hacer una entrevista o puedo buscar en internet videos. O sea, no necesariamente tiene que ser un libro. Yo puedo entrevistar a personas, yo puedo buscar en internet gente que haya escrito sobre el tema o gente que haya hablado sobre el tema. Todo ese tipo de cosas alimentan mi capacidad de poder obtener información y asimismo poder escribir. Ok, ¿Ya? disculpan. Y en mi caso, que de pronto mi tema fue la falta de comunicación entre áreas, también de pronto dependiendo entre géneros, ideologías, ahí de pronto cómo podría abordarlo. Tú lo podrías abordar de entre las barreras en a la hora de comunicarse. Entonces, cómo los seres humanos evitan poder comunicarse porque a veces lo hacen por prejuicios, lo hacen porque no, porque subestiman a esa otra persona o porque les queda difícil manejar su inteligencia emocional o les es difícil poder dejar el ego a un lado
y ver al otro como una red de apoyo y la comunicación como algo necesario. O sea, lo puedes analizar desde muchos ángulos. Ok, ok, muchas gracias. Vale, con gusto. Entonces, sigo acá. Elaborar un informe donde se dé cuenta de los elementos y procesos propios de la situación problema y que deberá estar en estrecha relación con la profesión que desempeñará al finalizar este proceso formativo y en el contexto en el que se va a desenvolver. Para su elaboración, elegir el tipo de texto que desee escribir. Yo acá les estoy diciendo que podría ser algo un técnico narrativo, que es un poco más fácil porque les permite a ustedes también contar, y el hecho de contar es un poco más fácil su estructura. El informe deberá contener lo siguiente: encabezado, título del informe, autor, nombre y apellidos completos, nombre del programa y fecha de realización. Las palabras claves. Las palabras claves son como el eje que me permite a mí entender de qué se va a tratar ese texto, y que, digamos, me permiten con esas palabras, con esas 5 palabras, saber de qué voy a hablar. Entonces, en el caso de ustedes, para las 5 palabras, voy a poner de ejemplo nuevamente al caso de Wendy. Palabra clave sería comunicación, palabra clave sería discriminación por género, perdón, discriminación, género. Palabra clave podría ser dificultades o barreras en la comunicación. Entonces, cuando yo pongo esas 5 palabras claves, yo sé que mi texto va a estar girando en torno, o se va a desarrollar en torno a esos 5 elementos conceptuales. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? ¿Las palabras clave hay que definirlas o solamente hay que dejarlas así sueltas? No, solamente las deben enunciar, no me las vayan a definir. La introducción, entonces, describir el tipo de texto, el tema abordado y su importancia. Por ejemplo, en el caso de, por aquí, en el caso de, pongamos un ejemplo, Jaime, sobre cuál es tu problema, cuál fue el problema que identificaste. Qué pena contigo, el sonido de fondo me cogiste en el transporte. Es sobre la problemática de comunicación en el entorno laboral, dependiendo sobre ciertas áreas, algunos géneros, de pronto ideologías también, generan como una brecha de comunicación para lo que decías ahorita, como esta resolución de conflictos más rápido o poder resolver cierto problema que salió en un momento laboral. Digámoslo, se entorpece por eso mismo, porque no se, digámoslo, existe esta brecha de comunicación por ciertas cuestiones. Ok, entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en el trabajo? Van a describir el tipo de texto, van a abordar el tema. Entonces, en tu caso vas a decir, mira, el problema identificado en mi contexto laboral es la poca disponibilidad para comunicarse entre equipos de trabajo. Entonces, y empiezas a desarrollar el tema abordado y la importancia. Es decir, cuando tú me dices la importancia, es yo abordo este tema o considero pertinente abordar este tema porque el hecho de que los equipos de trabajo no se comuniquen de forma clara y que la información no fluya, impide que haya procesos que se puedan dar e interrumpe el desarrollo de la empresa, genera conflictos, genera un mal clima laboral, y por eso es importante que nosotros entendamos que a un lado deben quedar los prejuicios, a un lado deben quedar las opiniones personales, y que cuando yo voy a trabajar debo estar dispuesto a comunicarme, a ser claro, asertivo, respetuoso. Entonces ahí tú ya me estás entrando en contexto, ya me estás dando el porqué de la importancia de lo que me vas a decir. ¿Está claro el tema de lo que deben hacer? Sí, señora. Ok, Listo. Entonces, ya explicando, exponer la problemática haciendo referencia a los aspectos más relevantes. En este orden de ideas, chicos, yo considero, nosotros estamos aquí, esperen, miércoles 28. O sea, eso sería para el otro miércoles. Pero resulta que ustedes
yo me di cuenta que ustedes todavía no han visto las normas APA, ¿o me equivoco? No, señora. No, señora. Entonces, considero que es importante que nosotros podamos abordar las normas APA para que ustedes sepan más o menos cómo se hace. Entonces, les voy a dar un poco más de plazo para que me entreguen ese informe final para que en la próxima sesión yo les pueda hablar a ustedes acerca de las normas APA. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, pero, o sea, ¿lo entregamos es en la otra semana? O sea, la otra semana tenemos capacitación de normas APA dentro de 8 días y ya teniendo esas normas APA claras, ya les daría la fecha de entrega como tal de esa evidencia. ¿Estamos claros? Sí, instructora. Porque es que miren, si yo les digo a ustedes que dentro de 8 días me tienen que entregar como tal la evidencia, pero ustedes todavía no manejan las normas APA, va a ser realmente una situación que genere conflicto porque realmente las normas APA tienen varias cositas que hay que enseñarles, por ejemplo, a acomodar el formato en Word, el tema de las tipografías, de las fuentes, de los títulos, y la idea o mi objetivo es que ustedes no solamente se queden con ese conocimiento para esto, sino que los otros trabajos que sus instructores les requieran, pues ya los entreguen con sus respectivas normas APA. Entonces, en ese orden de ideas, les doy plazo, les extiendo el plazo para el 4 de junio. ¿Estamos claros? Listo. Entonces, bueno, tú que eres la vocera, me haces un favor también que quede consignado ahí el compromiso que la segunda evidencia se entrega el 4 de junio porque en la próxima sesión vamos a abordar las normas APA. Listo, claro que sí, profe. Pues para que todos hablemos el mismo idioma. Entonces acá yo voy a anotar, yo ya había anotado que el 21 de mayo era la evidencia 1 y quedamos que el 4 de junio entregan la evidencia 2. Y la próxima sesión es sobre las normas APA. Me gustaría que todos se pudieran conectar y hicieran el esfuerzo porque lo de las normas APA les va a servir muchísimo. Ahora todos los trabajos académicos se entregan bajo esa norma y es muy importante que ustedes las manejen porque allí nos enseñan a referenciar, a citar, a poner la bibliografía, a acomodar el tema de las márgenes en los documentos. Entonces no solamente les va a servir para estar con la profe, sino en las otras, en las otras competencias con los otros instructores, inclusive en su cotidianidad laboral, también les pueden servir para próximos trabajos académicos. ¿Hasta el momento alguna inquietud? Bueno, Profe, yo hasta el dime, momento no he enviado el video. ¿Será que usted me puede dar hasta mañana? dame una razón para el que yo tenga que hacer eso. Que no he tenido tiempo, Chicos, la verdad, no me ha dado tiempo. chicos, súbelo. Lo importante es que lo subas, porque no puedo demorarme más porque yo tengo que dejar la ficha calificada. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Bueno, Préstenme mucha atención. Bueno, acá son el tema de la grabación. Chicos, hay algo muy importante y fue un acuerdo al que se llegó y hay que hacer mucha claridad en ese aspecto. Ningún instructor, bajo ninguna circunstancia, va a recibir trabajos, evidencias que no sean subidas a Sayuna. Es decir, yo no les recibo trabajos que ustedes me envíen ni por correo ni por WhatsApp. Los únicos trabajos que yo califico y a los cuales les entrego una retroalimentación son a los que ustedes entreguen por medio de la plataforma que es nuestro espacio, nuestra aula virtual de trabajo. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, no solo conmigo, sino con los demás compañeros. No se reciben trabajos a través de WhatsApp, no se reciben trabajos al correo electrónico. Si usted me dice, profe, yo se lo envié por WhatsApp, no es mi asunto porque yo advertí, hice la salvedad de que por ese medio
no se recibe ningún tipo de evidencia. Si tienen preguntas, sí, con todo el cariño y el amor del mundo, yo se las resuelvo. Si de pronto necesitan que les revise, a ver si de pronto pueden mejorar, sí, porque es parte pues como del aprendizaje, pero evidencias por allí no. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, profe, Yo súper Ah, sí. claro. vale. Listo. Entonces, el objetivo es profundizar en la forma en cómo se deben escribir de forma coherente, teniendo en cuenta aspectos gramaticales con el fin de comprender cómo se debe realizar la evidencia. Hay algo que se llama, chicos, y aquí ya entro a explicarles cómo es que ustedes van a escribir. Hay algo que se llama coherencia. La coherencia es que las ideas deben estar organizadas de manera lógica y conectadas entre sí. Por ejemplo, si yo voy a entrar hablando de un problema, en el caso de ustedes, de un problema de género, por ejemplo, en el caso de Wendy, de discriminación en el entorno laboral, si yo inicio hablando de esto, yo debo plantear situaciones y que mis ideas giren en torno a esa premisa. Yo no puedo entrar hablando de algo y seguir hablando de otras cosas porque el texto no tendría coherencia. Hay otro elemento que se llama cohesión. Y aquí es lo que yo les decía, la cohesión es cuando las frases, las oraciones, la estructura como tal del texto tiene sentido y un orden lógico para que usted lo pueda leer y lo pueda comprender. Entonces, aquí es donde vienen a entrar en juego el uso de los conectores, los pronombres, los verbos, los adverbios, que son todos esos elementos gramaticales que nosotros en algún momento vimos en el colegio. Aquí entran a jugar. Entonces, coherencia y cohesión. Viene algo que se llama la adecuación y es que el texto se debe adaptar al contexto y al propósito comunicativo y obviamente el destinatario. En ese caso, el destinatario, ¿quién va a ser? La instructora. Entonces, usted debe redactar un texto que esté bien estructurado, que sea claro, que sea conciso y que aborde los temas que usted desde el principio planteó desarrollar. La intencionalidad. En este orden de ideas, el propósito del texto suyo, ¿cuál es? Informar una situación, narrarla, convencer. En este caso, usted me va a narrar una situación y también va a dar su punto de vista acerca del por qué eligió esa situación, de por qué la considera importante. Entonces, allí usted le va a dar esa situacionalidad, perdón, esa intencionalidad. Y la situacionalidad significa el texto depende del contexto en que se produce y se interpreta. En este caso, nuestro texto está en el ámbito académico. Nosotros acá estamos construyendo conocimiento. Entonces, la idea es informar una situación, contar una situación, compartirla para dar nuestro punto de vista y también para validar que estos temas son importantes en el entorno laboral, que la comunicación es indispensable en cualquier contexto, pero en este caso estamos hablando específicamente de nuestro entorno laboral. La introducción. Entonces, chicos, básicamente esta es la estructura del texto. Presenta el tema, sitúa al lector en el contexto, incluye la tesis o idea principal. En este caso, voy a poner el ejemplo de la discriminación de género. Entonces, tú vas a plantear que la situación de la discriminación de género es un problema de comunicación que puede repercutir en el ambiente laboral, que puede traer inclusive problemas en el desempeño del desarrollo de las funciones, sobre todo en el caso de las mujeres, al sentirse subestimadas, al tener etiquetas y a obedecer a prejuicios. Entonces, esa sería la tesis o idea principal. Y de allí viene la segunda parte, que es el desarrollo. Es en donde ustedes van a desarrollar el contenido. Ojo, argumentos, lo que yo les explicaba en la clase anterior, la sesión anterior, argumentos sólidos, que sean válidos, no solamente es que a mí me dijeron, es que mi vecina opina, no. Para eso van a hacer esa labor de consulta, para eso van a hacer esa investigación. Debe tener coherencia y cohesión, que era lo que les estaba hablando de tener las ideas bien conectadas. Y la tercera parte, que sería la conclusión, el cierre y la recapitulación de esas ideas principales. Entonces, en el caso del texto
digamos que abordado desde la temática de Wendy, un cierre podría ser que este tema no solamente nos compete como trabajadores, sino también como ciudadanos, porque es que la mujer merece tener el mismo trato y las mismas oportunidades en todos los contextos y que en estas alturas del partido, en este momento histórico, resulta inconcebible que sigamos sufriendo discriminación y que nuestras capacidades no sean tenidas en cuenta y que estemos por debajo de los hombres solo por el hecho de ser mujeres. Entonces, ahí yo ya le estaría dando una conclusión, un cierre y digamos, podría reforzar el argumento con una tesis para darle cierre a ese texto. Entonces, si se dan cuenta, la estructura no es tan compleja. Tenemos un inicio, una introducción, un desarrollo y una conclusión. La adecuación del contexto es a la situación. Entonces, ¿quién escribe el emisor? Pues usted. El receptor, ¿quién es? La instructora. El propósito que tiene el texto. ¿Cuál es el canal? En este caso, nuestro canal va a ser escrito y algo informal, porque ya vamos a incluir las normas APA. Algo informal sería una carta, pero como en este caso, o una carta donde ustedes me estén contando, pero esto no obedece, pues obviamente a la idea de que nosotros tenemos de hacer este tipo de comunicación en el entorno laboral, entonces es un texto formal, porque ustedes le van a incluir las normas APA, porque hay un proceso investigativo, porque hay una estructura como tal. ¿Qué tema se va a tratar? Entonces, ojo, chicos, y en esto sí quiero ser muy enfática. A veces nosotros utilizamos palabras en los textos como nosotros hablamos. Entonces, es importante que ustedes aprendan a diferenciar los espacios y a diferenciar la forma en cómo se expresan en su casa, con sus allegados y a la hora de escribir o hablar en otros contextos ya un poco más serios y más formales, yo no puedo utilizar las mismas expresiones coloquiales y pretender que sean válidas. Entonces, en este caso, es importante que ustedes manejen su léxico, incluyan palabras o sinónimos de palabras que sean cultas y que tengan un significado que no se dé ambigüedades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como nosotros nos saludamos en la cotidianidad, que utilizamos qué bacano, tan chévere, es que ese tipo de palabras no van. Dentro de un escrito no van. O sea, yo no puedo escribir como hablo. Y en esto también es una invitación a también mejorar nuestra forma de hablar. Entonces, ojo con eso. No palabras coloquiales, no porque esto es un texto formal. Sí, dale, no hay ningún problema, me imagino. Es que eso de estar, no, en el transporte público y escuchando una clase no debe ser fácil. Con tanto ruido, menos. Antes de empezar, ¿qué les recomiendo yo? Y es algo que se hacen en todos los talleres de escritura. Recolecten todas las ideas, escríbanlas a mano para que tengan claridad sobre qué es lo que van a abordar y qué es lo que quieren decir. Todas las ideas que les fluyan sobre el tema. Relacionen las ideas, empiecen a ordenar sobre qué van a hablar en el primer párrafo, en el segundo párrafo, en el tercer párrafo, para que puedan entrar, puedan establecer conexiones lógicas. Planifiquen ese texto. Entonces, el lenguaje, la extensión, qué palabras voy a utilizar. Cuando vayan a redactar, siempre pregúntenle a alguien antes de enviar un texto que lo lea. Sí, alguien que les lea y ustedes le compartan ese texto antes de enviarlo, antes de revisarlo, la otra persona, el evaluador. Porque es que a veces nosotros escribimos, pero en ese ejercicio de escritura se nos pueden ir errores. En cambio, si ustedes tienen a otra persona que les lea el texto, les puede decir, no, mira, no entendí esta parte, o me pareció que está bien, o es importante que hagas claridad en esto o hay un error de ortografía. Entonces, es importante que ustedes antes de enviar revisen. Yo a ustedes les había compartido un corrector gramatical y de ortografía que está en línea y que es gratuito. Si usted no tiene con quién compartir su texto, pues haga la revisión por medio de esta opción que les va a servir muchísimo. Créanme que sirve mucho porque él encuentra errores que a veces uno no encuentra. Les voy a adjuntar también los signos de puntuación.
Chicos, son ejemplos súper fáciles. Ustedes van a poder hacer allí el ejercicio de empezar a poner el punto y coma, el punto seguido. Escribir también es de hacer la tarea y de ejercitarse y de hacerlo muchas veces. Vamos a empezar a hacerlo. Utilizar un lenguaje claro, preciso y evitar ambigüedades, que era lo que les estaba comunicando. La revisión. Revisar un texto para corregir errores gramaticales, ortográficos y de puntuación. En esta parte ustedes pueden utilizar la aplicación que yo ya les había compartido, pero de todas formas se las voy a volver a compartir para que hagan esa revisión de esa ortografía. Hay una página también que está dedicada o que ustedes pueden encontrar que se llama Más Tilde, en donde ustedes pueden saber si las palabras llevan o no llevan tilde. Entonces, digamos que son opciones que nosotros tenemos para mejorar esa ortografía y no caer en el error de, profe, lo que pasa es que yo no sabía cómo se escribía, es que yo no encontré, porque Internet tiene una infinidad de posibilidades en donde ustedes pueden mejorar esa escritura y aprender de manera autodidacta. Construcción de la frase, longitud, preferir frases cortas para facilitar la comprensión, estructurar la frase, entonces mantener una estructura clara y lógica, evitando construcciones complejas innecesarias. A veces le damos muchas vueltas a lo que vamos a decir y esto a la hora de escribir nos genera confusión. Orden de los elementos, entonces el más relevante al principio y el menos relevante al final. Claro que esto también después se los voy a explicar con mayor profundidad. Información principal y subordinada. Distinguir entre la idea principal y las ideas secundarias, es decir, las que desarrollan esas ideas principales. Y el léxico, elegir palabras precisas y adecuadas al contexto, evitando jergas y tecnicismos innecesarios. ¿Hasta acá hay alguna inquietud? Ninguna, profe. Vale, entonces, ¿qué ejercicio vamos a hacer en este tiempito que nos queda? Resulta que yo les traje, les voy a compartir, hay un blog que nosotros hicimos o que yo hice en un proyecto para la universidad en la que estaba estudiando. Resulta que ese blog publicaba artículos que yo escribo y los pongo allí. ¿Cuál es la invitación? Que usted ingrese al blog, ya les voy a enviar el link, y escoja uno de los artículos que están ahí planteados y lo lea y me diga y me comparta si le gustó, si no le gustó, si lo entendió, si le pareció el tema pertinente, porque esto les va a ayudar a ustedes a mirar cómo se estructuran los textos. Uno, dos, chévere que ustedes lean lo que la instructora escribe, porque es una forma de retroalimentarnos y de conectarnos con un ejercicio diferente a la clase. Y tres, pues ustedes también se pueden animar a escribir. O sea, no es que no sea solamente obligado, sino que sea algo que ustedes se enamoren de la escritura. Entonces les voy a compartir el blog. Acá les voy a compartir la página que ya la tenía. Espérenme un segundito. ¿Están viéndolo? No se ve. No, esperen. Ahora sí, Ahora sí. listo. Hay tres artículos. Uno que se llama Periodismo Ciudadano, una nueva tendencia. Otro que se llama de la teoría de lo dicho por Teodoro Adorno, que habla acerca de la estética y de lo que es bello y lo no bello. Y hay otro que se llama ¿Qué se esconde detrás de los likes? Que es un análisis que se hace o una crítica, un cuestionamiento a las redes sociales. Ustedes eligen el texto que quiera y lo van a leer. Esa lectura
ustedes me van a identificar las ideas principales, me van a decir qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, si lo entendieron, si, bueno, me van a decir lo que piensan. Y la idea es que hagamos el análisis para que ustedes vean cómo se van construyendo los textos y cómo cuando yo tengo una estructura clara, yo puedo ir identificando las ideas principales. O cómo puedo que pronto no sea clara y se me cuesta trabajo comprender ese texto. ¿Estamos claros, chicos? Súper claro. Listo. Sí, ¿Cuál señora. va a ser el objetivo de este ejercicio? Pues que ustedes lean lo que la instructora escribe para que ustedes también puedan decirle, profe, mire, es que a mí no me gustó esto, o me pareció chévere, o me pareció interesante, o no me pareció interesante, me gustó, o no me gustó. Ustedes también pueden hacer un blog, si ustedes lo desean, para que ustedes empiecen a escribir y quien quita, exploren ese lado y les ayude también a hacer catarsis. Esto se los hablo desde el punto de vista emocional. Escribir y pintar ayudan mucho a trabajar las emociones. Entonces, si ustedes pueden, tengan un diario y escriban. Escribir ayuda, ayuda muchísimo. Sobre todo cuando a veces las personas no son, digamos que les cuesta verbalizar, el escribir les ayuda a desahogarse. Entonces, no lo tomen como una obligación, como, ay, la profesora me dijo, la instructora me dijo que escribiera, sino háganlo como un ejercicio para que ustedes también como que relajen la mente y se desliguen un poquito de la realidad que a veces es dura, que a veces no es tan chévere, pero ustedes pueden hacer ese ejercicio y eso les va a servir bastante. Entonces, chicos, son las 7:45. Si alguien tiene alguna pregunta, es hora de que la haga. Profe, disculpe. En cuanto a la lectura del blog, luego de que lo leamos, de que se lo enviamos con por qué medio, simplemente es para debatirlo en la No, próxima clase. simplemente ustedes me van a dar su opinión en la próxima clase, la próxima sesión. Perfecto, vale, gracias. ¿Sí? O sea, no, ustedes simplemente me van a dar su opinión. Su opinión, lo que piensen. Eh, si me van a dar palo, pues con cariño y respeto. Pero la idea es que ustedes también expresen, ¿sí? Yo quiero que ustedes expresen, que desarrollen como esa capacidad de poder participar y hablar acerca de otros temas. Y vamos a dedicar solamente 10 minuticos a ese ejercicio y ya después vamos a explicar lo de las normas APA. ¿Qué tienen que hacer para dentro de 8 días ir estructurando ese texto, ir investigando, ir construyéndolo, para ya después darle como tal la forma que es ya los ajustes con las normas? ¿Estamos claros, chicos? Sí, Sí, señora. señora. Profe, tengo una duda. ¿El link de la página no lo compartes o...? Sí, ya se los envío. Miren lo que les voy a enviar para que nuestra vocera, que es súper juiciosa y pila, también nos apoye teniendo para que tengan claro. Les voy a enviar los signos de puntuación, que son las diapositivas que ya están listas. Ustedes lo único que tienen es que leer y ahí les dicen ejemplos de cómo utilizar los signos de puntuación. Les voy a enviar el link del blog para que ustedes lo puedan leer y si ustedes quieren también puedan crear su propio blog, quien quita. Y además porque les va a servir porque eso es un recurso multimedia y ustedes están viendo precisamente todo el tema multimedia. Y les voy a enviar nuevamente el link de la página para que ustedes puedan revisar lo que escriben, que es una página gratuita donde ustedes pueden revisar ortografía, pueden revisar redacción y ella te corrige ahí mismo qué es lo que tienes que mejorar o qué es lo que debes cambiar. ¿Listo? El corrector gramatical. Eso es lo que les estoy diciendo, que se los voy a enviar para que ustedes vayan haciendo muy juiciosos el ejercicio de ir redactando esa situación de su contexto laboral que ya venían trabajando. ¿Listo? Instructora, pero todo se lo envían por el grupo. Sí, ya se los voy a enviar por el grupo. Ah, bueno, gracias. O sea, apenas cierre sesión aquí, yo les envío esa información por el grupo para que ustedes puedan de una vez hacer el momento en que ustedes tengan libre o de empezar a trabajar enfocados en esto. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, si tienen alguna dificultad, me comentan. Les iba a decir, hay aplicaciones, chicos, que les sirven a ustedes. Yo creo que a ustedes ya les había dicho que al final de las diapositivas que yo ya les he enviado, estaban las aplicaciones que podían utilizar. Para las infografías pueden utilizar Canva, hay otras aplicaciones, también les voy a compartir eso,
que son gratuitas y son muy fáciles de manejar, o sea, son como muy, la interfaz es fácil, entonces no genera complejidad. Y para la edición de los videos también Canva les sirve porque tiene precisamente allí unas herramientas para eso y está CapCut que también les sirve. Entonces, vayan guardando todas esas aplicaciones que yo les voy facilitando. Con eso ustedes el día que tengan una actividad dicen, ah, la instructora ya me dijo esto, entonces ¿qué? La voy a buscar y ya sé cómo voy a solucionar. Si de pronto otro instructor les pide algún trabajo, entonces ustedes ya tienen claro que puedo utilizar esta aplicación o puedo utilizar esta otra aplicación que ya la instructora me ha recomendado. Entonces también les voy a enviar eso para que ustedes las utilicen. ¿Alguna duda? Ninguna, profe. Mil gracias. Listo, chicos. Entonces, los voy a dejar, les voy a dar estos 10 minuticos para que ya vayan, ingresen al blog, ya les voy a enviar por WhatsApp el link para que vayan leyendo y vayan mirando y tengan eso listo y ya pues lo lean y elijan el artículo y lo socialicemos en la próxima sesión junto con esa presentación de normas APA que me parece importante que le presten mucha atención porque eso les va a servir el resto de su formación, así ya no me vean, se van a acordar de mí y de mis normas APA, que les va a servir mucho, ¿vale? Profesora, buenas noches. Una pregunta antes que nos vayan. Dímelo. Estas normas APA yo conozco hasta la 7ª edición. No sé si de pronto ha salido alguna otra nueva. Pues yo te voy a compartir las que me piden a mí en la universidad, que son las últimas. Ah, ok, perfecto. Vale, Porque gracias. es que antes, por ejemplo, a nosotros nos pedían los textos justificados y con una sangría no sé qué, y eso, todo eso cambió. Entonces, la verdad, sí, sí, pues yo les voy a traer las que me piden a mí en la universidad, pues son las actualizadas. Si salió algo nuevo, la verdad, no lo conozco, pero les comparto lo que a mí me está funcionando y lo que me piden a mí y me exigen a mí, que yo creo que son las últimas, pues. Ah, ok, profesora, vale. Muchísimas gracias. Listo, chicos, igual la presentación ya se las voy a enviar, esta presentación se las voy a enviar para que la tengan allí también guardadita, ¿vale? Muchas gracias. Listo, chicos, Dios los bendiga, les envío un abrazo grandote, juiciosos, les di más tiempo para que no me recuerden de mala manera y para que se pongan juiciosos, ¿vale? Muchísimas gracias, Muchas profe. gracias. Quedamos súper atentos. Vale, profesora, Chao, muchísimas pues, gracias. Muchas- Una feliz noche. igualmente, Dios los bendiga. Muchas gracias, profe, igualmente que esté bien.